Le agradezco mucho a Federico Berrueto que me reciba la llamada como cada semana. Federico, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo al auditorio. Oye, Federico, dime cómo ves la próxima elección. Ya es semana y media lo que Pues estamos. mira, muy interesante por dos consideraciones. Las elecciones locales, prácticamente todo el país tiene elecciones de ayuntamientos, 15 estados tienen elecciones de gobernador, y esto pues para las personas es muy importante quién va a ser su alcalde. Hay casos donde ya está muy cantada, muy definida la victoria, y en otros donde pues hay una competencia cerrada y incertidumbre, tanto en elecciones de alcalde como en elecciones de gobernador. Y el otro tema que es fundamental para el país y para el futuro del país, dijera yo, es lo que va a ser la integración de la Cámara de Diputados. Y en la integración de la Cámara de Diputados, bueno, recordarás que aquí desde hace muchos meses dijimos que Morena no iba a ganar mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En aquel entonces los encuestadores convencionales decían que Morena andaba en 48 puntos, 49 puntos, que eso automáticamente le daba la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Otros decíamos que era un error porque las elecciones locales, que son normalmente más competidas, generan o influyen sobre la intención de voto en la elección de diputados y que por lo mismo era prácticamente imposible que Morena tuviera mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que nuestros amigos encuestadores que se dedicaron a engañar, porque decir que va a tener mayoría absoluta a partir de encuestas nacionales es un engaño, así lo hicieron, y bueno, pues ahora ya conforme nos estamos aproximando a la elección, prácticamente no hay un solo encuestador que diga que Morena va a tener mayoría absoluta. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿tendría mayoría absoluta junto con el Verde y con el PT? Bueno, los encuestadores antes decían que iba a tener mayoría calificada con el Verde, con el PT. Nosotros dijimos también en ese entonces que era imposible. Bueno, ahora ya todos coinciden en que no va a tener mayoría calificada junto con el PT y con el PB. Pero la duda está, ¿va a tener mayoría absoluta? Y aquí yo diría, es posible, pero poco probable. ¿Por qué poco probable? Porque para lograr la mayoría absoluta, con el PT y el Verde, requieren que esos dos partidos ganen cuando menos 45, 50 distritos. Y esto es un caso difícil, no es imposible, pero es difícil que ocurra. Y bueno, aquí estaríamos ante un escenario donde no solamente pierde Morena, que eso ya sabemos que va a ocurrir, sino que tampoco alcanzaría el presidente ni con sus socios, que son el Partido Verde y el PT, lograr la mayoría absoluta. Eso es para mí en estos momentos la duda. ¿Por qué no se puede dilucidar esa duda? Porque requerirías tener 300 encuestas distritales para saber cómo está la competencia en cada uno de los distritos del país. Y a partir de eso ya se puede hacer, pues digamos, tener claridad de qué es lo que podría suceder. Pero bueno, ese es el panorama que se nos avecina para el próximo domingo 6 de junio. Mi estimado Federico, esto pudiera ser un aviso de lo que pudiera suceder con Morena, digamos, para la elección presidencial. Efectivamente, esto es un aviso. Mira, simplemente basta recordar que un solo acontecimiento, uno solo, Rodrigo, acabó con un candidato o precandidato presidencial que fue Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard no tiene posibilidad alguna. Ya sé que en política hacer afirmaciones concluyentes y dictar actas de defunción, pues es un tanto temerario, pero te lo puedo asegurar que con lo de la línea 12 del metro, las posibilidades de Marcelo Ebrard son nulas. Las posibilidades de Claudia Sheinbaum, que eran muy robustas, ahora pues lo menos que podemos decir es que están complicadas. Va a haber un dictamen, el dictamen va a exonerar a Claudia y de alguna u otra forma va a tener que reconocer que la obra se hizo mal y eso impacta
no nada más a Marcelo Ebrard, sino al dirigente nacional de Morena, porque recordemos que él fue el responsable de la contratación y de la modificación que se hizo del proyecto original y que es el que se ha señalado como razón de, pues, de la tragedia. Pero bueno, regresando al tema, lo que te diría es que el desenlace de esta elección, que se va a ver que pues Morena va a ser una fuerza de 35-36%, y que no tiene una figura de la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a lo que estaremos es con la idea de que no hay nada cantado al 24, que también se ha dicho de paso, ni en la oposición tenemos una figura relevante que pudiera concitar esta, digamos, entusiasmo o adhesión opositora. Sí, veremos a ver qué pasa, impactará, pero veremos en qué términos, ¿no? Así es, efectivamente, muy interesante lo que sucede en Campeche, donde pues los resultados que nos dicen de la elección de gobernador, pues depende de cuál es la encuesta, pero pues, lo menos que podemos decir es que hay tres candidatos que están en la recta final. La mayoría de las encuestas dan abajo a Laida como en tercer lugar, pero no todas. Por otro lado, pues hay dudas si es Movimiento Ciudadano o si es el PRI, el que, conjunto con el PAN, el que lleva ventaja. Será una elección muy interesante, sin duda alguna, también muy interesante la de Sonora, donde pues el borrego Gándara está cerrando muy bien la declinación de Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano, no por lo que pese Movimiento Ciudadano, sino por lo que representa Burs y la familia Burs, pues le dio un gran apoyo y pues es un final de fotografía porque en estos momentos mi impresión es que ya cobró ventaja Ernesto Gándara. Y también estarán pues todos los dichos derivados de la violencia, de la manipulación electoral, de la presencia del crimen organizado, como que tenemos un cóctel de asuntos en paralelo a la elección que pues generan y por lo mismo preocupación que inquietud. Y aquí hay un tema, es cuántos ciudadanos van a concurrir a las urnas. Recordemos que en la elección de 2003 votó tan solo el 41%, en el 97, perdón, en el 2015 votó el 46-47%. La duda es cuántos votarán con pandemia en la elección del 21. Mi pronóstico es como efecto de la elección local concurrente, la participación será en el orden del 52-53%, que desde mi punto de vista sería una muy buena participación. Bueno, pues muchísimas gracias, Federico. Te agradezco como cada semana que nos hayas acompañado aquí desde Mérida. Rodrigo, me da mucho gusto y por tu amable conducto saludo al auditorio que nos atiende. Nos vamos a un corte y volvemos.